Bien, Ustedes están en esa charla. Hola Laura, Marcela, qué bien, buenos días. buenos Felipe, días, doctor. buenos días. Hola Kevin, buenos días. Juliana, Buenos buenos días, días. doctor. Hola Felipe. Yo lo estaba escuchando hasta ahorita, pero no pude terminar con respecto a lo que están hablando. Esa charla es ¿dura cuánto? Es que estaba como interesante. Sí, doctor. De hecho, yo era el único estudiante porque no sé cómo seleccionaron esa lista, pero no había ningún otro estudiante. Y de hecho, ya le iba a comentar a los compañeros, lo que pasa es que es una introducción porque la plataforma de Lecturio está como que tratando de hacer un convenio con la universidad. Entonces hay 2 semanas de prueba para, creo que 3 estudiantes del programa y los docentes, algunos docentes, para que se explore la plataforma y se evalúe si sí es funcional para el programa. La verdad es excelente lo que ellos estuvieron comentando, muy bueno. Qué bien. Cuéntenos un poquito. O sea, usted es exclusivo. Doctor, la verdad yo no sé quién seleccionó eso, a mí me llegó la invitación al correo y pues Ya. Es que yo vi solamente estuvo como 15 minutos y no. Bueno, entonces sí, no, me doctor, quedé. es como una plataforma ¿Ah? que es una plataforma como que de enseñanza de medicina Sí. específicamente y contiene diferentes contenidos como videos, casos clínicos, artículos, bancos de preguntas. De hecho, se puede personalizar, por ejemplo, para las asignaturas propias de la universidad, basados en el sílabus, es una de las cosas que ellos nos ofrecen, pues, como institución. Tiene, por ejemplo, modelos 3D en anatomía que se pueden ir viendo. Si uno está viendo, por ejemplo, un video sobre, no sé, sobre la anatomía de la vejiga, por ejemplo, pues al mismo tiempo le aparece a uno en la parte derecha un modelo 3D interactivo en el cual uno puede ir observando ciertas cosas, puede descargar transcripciones. Los bancos de preguntas además tienen un esquema de progreso en el cual pues con cierto tiempo y dependiendo de la seguridad con la cual uno responde las preguntas, porque hay 3 opciones, que no está seguro, que está medianamente seguro y que está muy seguro. Y dependiendo de la seguridad con la que uno responde y si queda bien o mal, cada cierto tiempo le puede ir poniendo nuevamente preguntas para repasar y que se le vaya memorizando. De la misma manera, por ejemplo, tiene fuentes bibliográficas. O sea, por ejemplo, si usted responde una pregunta y no sabe por qué quedó mala o no sabe cómo es correctamente, puede consultar en bibliografía que ellos tienen propia ahí, que incluye muchísimos libros que nosotros usamos, en los videos que ellos tienen, en casos clínicos y también puede hacer al contrario. Si, por ejemplo, algún docente nos deja la lectura de un libro, por ejemplo, es el ejemplo que ellos utilizaron. Si un Ajá. docente nos deja la lectura de un libro, pues podemos Está buscar las páginas. interesante, ¿cierto? Y podemos buscar, por ejemplo, las páginas del libro y nos recomienda videos que son las explicaciones de ellos sobre lo que tratan esas páginas del libro. Entonces es muy útil. Sí, la verdad que sí. Felipe, acabo de ver que me había dicho que tuviéramos un momentico. Ustedes me dicen a qué horas empezamos, como quiera. Ah, listo, doctor, ¿En muchas cuánto gracias. tiempo? De todas maneras, estimamos un poquito de tiempo charlando. Sí, era que no había visto el correo, por eso fue que le hablé. ¿Qué hacemos? ¿En cuánto tiempo nos vemos? Pues, doctor, si es posible esperar, por ejemplo, hasta las 15, sería muy bueno. Sí, claro, sí, perfecto. Sí, Muchas listo. gracias, Así doctor. quedamos entonces. Bueno, listo.
Bueno, muchachos, bueno, muchachos, ahora Marcela, Dígame, doctor, era una ¿cómo pregunta va, así doctor? general. Dígame. Excelente. Em, de pronto de la parte de coordinación les ha mencionado algo, pues digamos porque la situación da para que se generen variabilidades, pues existe un proyecto de una disciplina, pues una normatividad de tipo académico y que pues, se dé la posibilidad de que cambie pues por la situación de la pandemia, pues, y la pregunta va es, de parte de dirección, ¿les han hablado en estas últimas semanas con respecto a los laboratorios, como a los laboratorios para hacerlos en forma presencial? Pues que era Pues, doctor, yo en el tengo mes anterior. entendido que de la parte de anfiteatro se había programado la semana pasada unas prácticas presenciales, pero no, pues como tal desde dirección no nos han dicho como que sí, como que no. Al principio nos dijeron del semestre, nos dijeron que pues según se evolucionaba la pandemia se iba a definir, ¿cierto? Pero pues no sé, igual yo creo que Juan Felipe Ujú. puede aclararle un poco más, doctor. Un poquito Bueno, más, pero tampoco mucho, la verdad. Pues sí, se supone que los espacios ya se pueden utilizar algunos, pero lo que pasa es que el laboratorio todavía están en el proceso de habilitación hasta la última vez que nos comentaron. El laboratorio sí, de histología y y el de microbiología. Porque de hecho, hasta donde yo supe, pues todavía, por ejemplo, Nelson no ha empezado su contrato, pero pues sería hablar con el doctor Ocampo y yo creo que no habría mucho problema con el doctor Ocampo y con la doctora Salazar, que es como la encargada de los protocolos de bioseguridad y además, pues para realizar actividades presenciales se necesita enviar listados de los estudiantes que van a asistir, al menos si no recuerdo mal, eran 48 o 72 horas previas a la práctica, porque ellos necesitan tener un control de la cantidad de personas que asistan. Y eso, hasta donde supe, ya se había definido el aforo de los laboratorios. No lo supe cuántas personas eran, pero el aforo creo que ya lo habían definido. Entonces, doctor, si lo que quiere es realizar prácticas, pues tendríamos que hablar con el doctor Ocampo y la doctora Salazar y cuadrar con ellos. Hasta ahora no ha habido problemas para otros docentes para hacer prácticas. De hecho, se han utilizado espacios que ni siquiera se habían previsto en el semestre y eso. Entonces, pues problema no creo que haya, la verdad. Y con respecto a la evolución de la pandemia, pues por ahora no se han dicho novedades sobre que hayan retrocedido en cuanto a la alternancia ni nada. O sea que por ahora eso sigue igual. bueno, claro que eso no es una dirección del programa, pero con respecto a la vacunación de ustedes, ¿eso es a través de la EPS o la universidad? Pues doctor, allí en parte es ambas, porque la universidad se supone que nos debería registrar como estudiantes practicantes con Por eso. para que nos incluyan en en la lista de vacunación, que es en la etapa Sí. actual. De hecho, los estudiantes de medicina en Ujú. prácticas están en etapa de vacunación. Pero pues de hecho este semestre ni siquiera nos pidieron documentos para ARL, entonces yo le estoy preocupado por esa parte, la verdad. De acuerdo. Pero los estudiantes que uno ve que se están vacunando es por parte de la universidad, ¿cierto? Sí, Porque hace están parte de la unos en universidad, semestres más los adelante. Sí, estudiantes en clínicas, pues que ellos sí. sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, me refiero a que eso no es ellos a través de su EPS, sino que ha sido la universidad. Es que con eso quería comentar, e igualmente creo, pues, de la posibilidad o sea, en Nelson, o sea, lo pregunto es porque Nelson ya tiene contrato hace un mes. Ah, doctor, y pues si ya está Sí, Nelson y ya está el aforo definido, entonces yo creo que sería bastante fácil poder programar una sí, práctica si así lo desean. y de igual forma, pues es de los estudiantes, indudablemente, que eso no es,
sí, o me quiero referir a que sea bajo las dos tipos de formas de ser presencial y de ser de tipo virtual los laboratorios al mismo tiempo, ¿cierto? Claro, sí, señor. Digamos, es porque es como para coger, digamos, una semana, podría ser, porque pues indudablemente es que somos 40 y qué, 5, No, ¿cierto? somos 40. Somos 40. Sí, señor. Es que tengo aquí otra vez, que tengo repetidos a Laura Daniela. Sí, ya la vez pasada yo lo había preguntado. Somos 40, sí. Y entonces, no sé si sería en tres momentos. Claro que 20, son 2, 3, 4, 5 menciones, serían... Doctor, de No, todas formas, no todos los estudiantes están con sí, van a disponibilidad asistir. presencial. Ajá. Sería, Yo pienso que en primero 2. tendría como que casi que censar, digamos, quiénes estarían Mitad. con posibilidad para ir. Ajá. Y ya después, Sí, sí. basado en eso, podría definir los grupos. Pues y en el aforo del Bueno, sí. laboratorio, ¿no? Sí, 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 claro. Pensando en que sería en dos secciones, pues, hacer el laboratorio. Y la idea es, por ejemplo, en una semana hacer el de sistema reproductor femenino y masculino. De pronto, por eso había tenido pues, como la idea de comenzar con masculino, pero de todas maneras me queda pendiente lo que es histología de glándula mamaria y de placenta. Con eso yo quería plantear, pues, dos o de pronto otra modalidad de acuerdo a lo que ustedes consideren y propongan. Era la de hacer, digamos, como una forma de mesa redonda con estos dos temas. Una posibilidad, otra es que se pudiera subdividir digamos, en dos grupitos, no el grupo de todo el salón, indudablemente pues eso tiene su calificación de que realizaran esa presentación, como para hacer algún tipo de actividad de intraclase. Y de pronto, pues la idea era generar como alguna nota de, de participación o algo que se hiciera en clase y que podría ser que entre dos grupos, pues los estudiantes que ustedes pues consideren, hacer la presentación y hacer una intervención con el resto del salón, o hacer entre todos una forma de mesa redonda o un conversatorio con respecto a estos dos temas, con la idea de generar una nota. Y yo comenzar con sistema reproductor masculino pues el día de hoy y esperar en el día de hoy hablar con el doctor Ocampo para que pues, me dé el aval de poder dar esa posibilidad de hacerlo tanto presencial como virtual, o si no, programarlo para hacerlo de forma virtual en forma o en forma pues absoluta, pues todos los estudiantes. No sé, algún comentario con respecto a eso que comento. Sí, doctor, lo podríamos hablar. Claro que la propuesta de mesa redonda sería buena porque la nota sería como para casi todo el grupo y eso nos beneficia a casi todos. Sí, Santiago, sí. No, y la idea es que en un momento dado, sí, para sí, hacerlo eso. Dígame entonces si les parece que hacemos ese tipo de actividad. Paula Cristina, Sí, doctor. ¿qué dice? Buenos días. ¿Qué dice Paula? Buenos días, Pues, mujer. doctor, yo tengo una pregunta porque, digamos, los estudiantes que vivimos por fuera, digamos, en el caso de que se dieran los laboratorios, podrían quedar como todos en una semana para que nosotros pudiéramos ir, digamos, en ese periodo y poder asistir. Paula, sí, sí, Paula Cristina. Y al menos en lo que a mí compete, pues, el que viva por fuera, porque es que hay que pensar un poquito en la parte económica, etcétera, y que le parece que, aunque quisiera hacerlo, por decir algo, pero lo decide no venir simplemente por el hecho de que vive por fuera, no hay ningún problema. Y yo hago el montaje para hacerlo en forma virtual también. Bueno, doctor, muchas Pienso que gracias. sí, listo. David Vargas. David Vargas. Sí, doctor. Hola, David. Pues, ¿Cómo está, ¿qué doctor? opina, David? Excelente. No, doctor, Entonces, pues si se puede hacer, yo creo que sería pues lo mejor.
Bueno, listo. Y con respecto a lo de glándula mamaria y placenta, de que hagan una presentación y yo determino una mecánica para que exista participación de todo el grupo. Pues sí. David. Me parece bien pues, hacer una presentación, igual. Pues, ¿Qué? David. No, se le acabó la energía, David. David. Oye. David Vargas. doctor, Póngale ganas. ¿Ah? ¿Sí me está David. escuchando, doctor? Es que se le escucha como a 7,5 kilómetros. Es que, perdón, pero es que me dañó el computador y estoy desde otro computador y como que no funciona tan bien. Bueno, ¿qué le propongo? Usted toma la dirección de quienes hacen la exposición, pues, eso, y yo les propongo y hablamos en conjunto qué tipo de actividad hacemos dentro de la clase. Dijo que sí, bueno. Listo. Doy por hecho que dijo que sí. Sí, doctor. David. A ver, le busco una. Melissa. Melissa. Sí, doctor. Hola, Melissa. ¿Escuchó lo que estaba hablando hace un Bueno, momentico? sí, doctor. Sí, ¿le parece que sea viable o no hacemos eso? ¿Cómo? Que dos grupos de estudiantes hagan exposición de mama y de placenta, y con el resto del grupo hacemos una actividad en la cual indudablemente para esa clase deben de haberse leído, aprendido la histología de mama y de placenta. Con eso, pues la idea es generar alguna nota y que sea para bien, indudablemente. Punto 1 y punto 2, pues si obtenemos un buen resultado con respecto a eso, pues es posible a que eso quede ya como evaluado y no forme parte del examen de bloque, por decir algo. Pues sí me parece viable, doctor. Si mis compañeros están de acuerdo también, no veo ningún problema. No, bueno, entonces usted le ayuda a David a organizarlo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, doctor, si así lo desea, no hay problema. Bueno, listo, pues. Bueno, comentarios del salón con respecto a eso. ¿Ninguno? ¿Alguien que pues, le parezca que no? Bueno, lo que fuere. No. Espera un momentito. Bueno, muchachos, entonces voy a hacer presentación. Bueno, histológica y funcionalmente hablando del sistema reproductor masculino. Él involucra una serie de órganos y con unas ubicaciones anatómicas y con una responsabilidad fisiológica y precisa, y que en conjunto hacen que
sincrónica, estructural y digamos, digamos, en sus precisos momentos hace que se genere la finalidad de realizar algún tipo de actividad. Dentro de ellas se involucra los testículos, epidimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata y el pene como órganos que van a generar la integralidad pues, del sistema reproductor masculino. Además, pues la uretra masculina, pues que ella genera o tiene una responsabilidad compartida, en su forma de generar algún tipo de paso de fluidos de un sitio a otro. Bueno, sabemos entonces que la reproducción es un proceso biológico pues, que permite a los seres vivos originar nuevos seres pues, para determinar lo que se llama la conservación de la especie. Es dado que tanto el hombre como la mujer tienen una etapa en que se inicia su potencialidad de generar reproducción a partir de lo que se llama la maduración de tipo sexual, y eso ocurre más o menos entonces entre los 13 y los 14 años. Sabemos que el hombre está pues, en forma permanente, en condiciones para generar este fenómeno de reproducción, ya que no existe, a diferencia de la mujer, una serie de periodos en la cual está apta ante el fenómeno de la ovulación para poder generar lo que se determina pues la fecundación. Este es un corte sagital del sistema reproductor masculino, donde nos está demostrando anatómicamente los órganos que le pertenecen. Y comenzamos desde del sitio donde, digamos, se origina ese componente de tipo celular que forma parte como de la funcionalidad del sistema reproductor masculino a cargo de los testículos, que es la producción de las hormonas y la producción de células. Ellos están pues envueltos por una cubierta o se encuentran sumergidos, digamos, por una forma como de saco recubierto por algo que se llama el escroto, y que ellos son dos, los testículos, con unas características que lo determinan, sea por la forma, que es una forma de ovoide, su consistencia, y que en él se encuentra en una forma adherida, una estructura, la llaman que eso parece como si fuera como una especie, como un gusano pegado en el testículo en uno de sus caras. Hecho que determina, a ver, de pronto, Andrea. Yuri Andrea. Buenos días. Hola, Yuri Andrea. Bueno, hago la pregunta porque es algo pues, que a consideración es una situación clínica potencialmente susceptible a que se dé, y que en ella influye o es determinante un aspecto de tipo personal, llamémoslo familiar, llamémoslo en forma importante de tipo educativo, con respecto a esta estructura. Y por eso pues como que pues, de pronto sé de antemano que no es competencia todavía, pero que de pronto porque tenemos algo de conocimiento por colegio, por lectura y por otras disciplinas académicas, de saber la localización exacta. Y voy a lo siguiente. Está el testículo y yo estoy haciendo mención de esto que es el epidimo. El epidimo se encuentra adosado o digamos adherido al testículo, pero él tiene una posición clínica muy determinante y que es muy, muy definitiva en el enfoque clínico a algún tipo de situaciones. ¿Sabes dentro del testículo en qué parte se encuentra el epidimo? ¿Sí o no? Andrea. No, doctor, la verdad, no sé. No. Daniela Gómez. Yo, doctor. La misma pregunta, Daniela. Está en la parte superior.
arriba, en polo. Bueno, ¿y Jessica qué dice? Gómez. Doctor Jessica no está con nosotros. Ay, Jessica Gómez no está. No, señor. Ve, pues que me resulta más. Yo la tengo aquí en la lista y siempre la invito. Bueno, listo. Mariana. Mariana López. Señor. Mariana, hola, la misma pregunta. No, pues doctor, ahí se ve superior, pero la verdad no sé. Ahí se ve. Sofía Peñuela. Doctor. La misma pregunta. Está en la parte posterior, doctor, del testículo. Está en la parte posterior. ¿Usted sabía eso? Diga sí. Y perfecto. La idea es, no, sí, esa parte posterior, aquí lo vemos, inclusive aquí lo vemos que está localizado aquí en la parte posterior. Y es un hecho clínico, pues hago el comentario, pues no estamos en el tema, porque pues insisto en que eso es un concepto clínico tan determinante en muchas situaciones, y que al realizar un examen físico siempre debemos tocar el epidimo en la región posterior. Pero hay una situación que se puede presentar, y es de hombres jóvenes, pues no de hombres, sino de hombres jóvenes, en que este testículo dé la vuelta, haga una torsión, por diferentes razones. Se supone que hay una influencia de, digamos que una laxitud de tipo congénito que permite que esto se dé. Y es lo típico y característico de siempre un muchacho que está haciendo ejercicio o no lo está haciendo y comienza a presentar dolor muy significativo a nivel testículo, en una forma súbita o abrupta, y que en cuestión de minutos el dolor se ha hecho muy intenso. Puede pasar, estaba haciendo ejercicio y me apoyé, o simplemente me dio un dolor en ese sitio. Iba a esperar y se toma analgésicos y sigue tomando analgésicos, y pues ya pues con la cronicidad pues del dolor, hablo cronicidad de horas, no de días y algunas horas, y que lo hace consultar al servicio de urgencia. Y es un hecho que lo que sucedió en ese caso es que hubo una torsión del testículo, o sea, el testículo giró, y en el momento de girar hace que los vasos sanguíneos que van a través de este conducto del conducto deferente, hace que se colapsen por el hecho de haber generado esa torsión. Entonces el flujo sanguíneo arterial que le va a entrar al testículo no le va a llegar, porque él depende netamente de esos vasos sanguíneos. ¿Y qué hace? Que esto va a generar una necrosis de tipo isquémico en cuestión de horas. Ante eso es fundamental, o sea, como ser humano independiente, como padre de familia, como elemento de una sociedad, es siempre como tener ese aspecto tan sencillo, básico de educación, que solamente con el hecho de tocarse el mismo paciente, o si es un niño o una persona que no sepa, pues otra persona, y que va a tocar que este epidimo está adelante. Y si está adelante, es un acto, una situación que es para allá, no es para dentro de un rato, ni por la tarde, sino que es para allá de estar en un servicio de urgencias, porque es un acto de cirugía de forma inmediata, con la idea de algo tan significativo que es conservar un testículo. Esa necrosis que se genera es en horas, cuando se va a producir ese tipo de necrosis, y lo que hay que hacer en esos casos es retirar el testículo. Y digamos, no es que sea algo imperdonable, pero sí existe como el mínimo componente de conocimiento de una posición tan simple como anatómica, que lo que hace es salvar el testículo, ¿sí? O sea, digamos, todo muchacho, pues, por educación de sus padres y hasta cierto punto responsabilidad de nosotros, de educación, cuando estamos en un papá con un niño de 8 años, de 9 años, de simplemente hacer el comentario y enseñarles eso, o si es un muchacho de mayor edad, eso no nos quita nada. Un muchacho de 15, 17, 20 años, de explicarle esa posibilidad de que alguna vez pueda suceder. Eso hace que es determinante, y el juego, insisto, es por eso, es porque es de horas, para que tiene el tiempo para realizar este tipo de actividad quirúrgica, en lo cual
se hace la regresión de la torsión y se fijan a través de estos ligamentos, se fijan para que no vaya a existir la posibilidad de que eso vuelva a suceder. Y preventivamente se hace en ambos lados, que se supone que es ahí como base un poquito de efecto de tipo congénito en ese sitio. Por eso hago el comentario en este momento, pues, al hacer como el reconocimiento de este tipo de estructuras, porque me parece que es algo que es de mencionar una y otra vez y que eso forme parte como normal de consideración en cualquier momento de eso. Bueno, está el epidismo, pues que su función es almacenar los espacios. Hay mucho sonido, muchachos. Sí, doctor. No, toca cambiar de sitio. Es que prendieron una guadaña. Bueno, esperan 2 segunditos, yo cambio de sitio. Sí. Sí, doctor, tranquilo. Muchachos, ahí el sonido se fue. Aló, muchachos. Sí, doctor, Aló. ahí está mejor. Muy bien, bueno, un momentico. Sí, doctor. Bueno, entonces se continúa con esta estructura que es el conducto deferente, que es donde alberga el cordón espermático y los vasos sanguíneos venosos arteriales. Y él genera una forma como de acodadura por delante de la sínfisis del pubis y llega entonces a una zona en la que genera digamos, como que una dilatación, y a eso se le llama como la ampolla del conducto deferente, y que es el sitio donde va a dar la posibilidad de que el drenaje de unas glándulas que son accesorias, que se llama la vesícula seminal y la glándula prostática, que están localizadas en alrededor de la uretra, que se llama la uretra prostática, y que las vesículas seminales son una par de estructuras que se encuentran en la región superior de la glándula prostática y que son así alargadas y que se determina que son como una especie como de cuernos, en la cual esas vesículas seminales, la producción de su secreción lo va a vertir sobre esa zona dilatada que se llama la ampolla del conducto deferente. Está en la glándula prostática, que ella, esto que estoy señalando, que es la uretra prostática, y a ambos lados, tanto el lado derecho como izquierdo, se encuentra conformada la glándula prostática, y solamente pues por mencionar que los casos pues, sucesivos que se dan con el paso de los años, que la glándula prostática aumente de tamaño y genere una obstrucción parcial o estrechamiento de esto, y lo que va a generar lo que llamamos los síntomas de prostáticos.
Bueno, todas las secreciones de esta glándula prostática llegan a un conducto común que se ha formado después de ser la ampolla del conducto deferente, que se llama el conducto eyaculador. Y a través de esa serie de conductos, toda esa secreción llega a esto que es la uretra prostática, pasa por la uretra membranosa y luego sigue por la uretra esponjosa o peneal. Y este pues, es el pene con sus diferentes estructuras que lo conforman, la piel que lo recubre, que es el prepucio, que recubre el glande, el surco balano prepucial y la estructura interna que está conformada por los cuerpos cavernosos y esponjosos. Existen otras glándulas accesorias que se encuentran en el momento de comenzar la uretra esponjosa, que son las glándulas vulvoretrales o las glándulas de Cooper. Bueno, es en términos generales, en este corte sagital, comentar las estructuras o los órganos que forman parte del sistema reproductor masculino. Bueno. Los testículos, como mencionábamos, pues son ese par de estructuras que su funcionalidad es producir la testosterona y producir las células que se llaman los espermatozoides. Ellas se desarrollan a nivel del abdomen, pero que evolutivamente descienden al escroto en la vida fetal. Pero es dado que en el recién nacido y en los niños hasta más o menos se estima de los 2 años, se encuentren en proceso o descendidos en la cavidad escrotal. Hecho que hace que eso sea intermitente, días en que se ascienden y descienden, pero se tiene una vigilancia regularmente estrecha en los controles de crecimiento y desarrollo y la educación que se supone que se le da a los padres de tenerlo presente, dado que si ellos no hacen ese fenómeno de descendente, se van a atrofiar y pues, va a haber efectos complejos con respecto a eso. Además que se genera un cierto factor de riesgo de pronto en esos testículos no descendidos de realizar un proceso de tipo neoplásico. Por eso un testículo atrofiado, pues normalmente lo que hay que hacer es hacer extirpación de él por ese riesgo que se tiene. Bueno, estamos hablando entonces dentro de los estructuras determinantes que se encuentran pues formando parte del sistema reproductor masculino, y está el pene, pues que es el órgano copulatorio. Bueno, esos son como los órganos. Hay una serie de conductos y de vías que vienen, como mencionamos, desde los testículos, y que es ese proceso de esos espermatozoides que salen del testículo en un estado de proceso hacia la maduración, pero que la terminan a nivel de la vesícula seminal, que esa es la funcionalidad de él. Y existen unas glándulas accesorias que lo que hacen es aportar ese factor de permitirle a los espermatozoides que les sirva como de medio de transporte, medio de protección, y que esto tiene una serie de componentes, como veremos más adelante, que le permite a los espermatozoides algo de nutrición y de defensa para ellos lograr llegar al sitio final en una forma totalmente indemne, que ellos estén conservados en forma absoluta. Bueno, sabemos entonces o comentamos que los espermatozoides se producen a nivel de unas estructuras localizadas en los testículos. Es una serie de conductos que se llaman los túbulos seminíferos. Y en esos túbulos seminíferos, en el momento en que se genera la etapa de la vida sexual reproductiva, ellos comienzan a producirse en ese momento. En esa zona pues, hay algo pues, que lo veremos pues, bien determinante pues, más adelante, lo que se encuentra por fuera de los túbulos seminíferos, que se llama pues, el tejido conectivo o estroma. Hay una serie de células, de entre ellas están unas células que llaman las células de Leydig, que
Ellas en reacción pues, al efecto estimulante de la hormona luteinizante, lo que hacen es producir los andrógenos. En esas células, solamente es por mencionarlo, se encuentran unas estructuras que se llaman los cristales de Rein, que no tienen un significado desconocido y se supone que es el componente final o de muerte de este tipo de células. Es dado también que estos andrógenos lo que hacen es que se genere un factor de estimulación a la espermatogénesis. Entonces lo que hacen es generar una estimulación de la actividad secretora glandular y en ese momento pues lo que hace es que se presenten los caracteres sexuales masculinos secundarios, como en ese momento es el cambio del tono de la voz, el desarrollo más significativo de la masa muscular, el comportamiento biológico, la presencia del vello corporal y la acumulación del tejido adiposo. Bueno, este fenómeno de división de tipo meiótico de los espermatozoides se comienza en la pubertad. Con eso estamos estableciendo de que al momento de acercarse como a esta etapa de la pubertad, pues está la presencia de eso que llamamos espermatogonias, pero ante la estimulación hace que se genere el inicio, el comienzo de la división de tipo meiótica en ese sitio para producir los espermatozoides. Bueno, resulta que, como veremos ahora en imágenes, esos túbulos seminíferos, ellos es una serie de conductos enrollados y que ocupan una porción significante de todo el tejido testicular. Ellos en la parte central terminan en unas porciones que son dejan de ser enrollados y terminan como en una posición recta o en túbulos rectos. Y eso, esa zona donde hacen esto se llama el mediastino testicular. Y en ese sitio, toda esa serie de tubos rectos se anastomosan y van a formar algo que se llama la red de testis. Y se le dice red porque parece como si fuera una red. Y de ahí, esta serie de tubos entrelazados, formando ese tipo de estructura, salen o forman una serie de conductos que se llaman conductos eferentes, o sea, son conductos que están saliendo y que van a desembocar o terminar a nivel del epidimio. Entran por la cabeza del epidimio, que es una zona que es más dilatada, y sabemos que el epidimio entonces es esa estructura, tiene una forma como de gusano, que tiene ese aspecto contorneado, o sea, de una serie como de sobresalientes y depresiones sobre ese sitio, y que él está formado por, por unas partes, la primera porción que es la más dilatada, que llama la cabeza. La mayoría de los autores hablan de que tiene una zona media, que es el cuerpo, y la cola, que es la parte final, que es el sitio por donde salen ya los espermatozoides maduros. Y que eso, en ese momento se genera esto que se llama el conducto deferente. Y ese conducto deferente asciende en el cordón espermático, y lo que habíamos mencionado, que genera una coadura por delante de la sínfisis púbica y entra por la cara posterior de la vejiga y que desemboca en la vesícula seminal en el momento que se forma la ampolla del conducto deferente. Ese es como el sitio de recorrido pues, que hace pues, en eso. Bueno, aquí. Esa porción dilatada pues, o la ampolla del conducto deferente se continúa distalmente con el conducto eyaculador y que es lo que va a incluir o a incluirse dentro de la uretra prostática. Ya les había mencionado entonces que la próstata lo que hace es rodear la porción proximal de la uretra de la uretra prostática y sobre todo pues en la zona más cercana al cuello de la vejiga. Entonces, la secreción de las vesículas seminales y de la próstata en conjunto es lo que van a formar lo que llama el semen, y que conjunto con los espermatozoides se incluye dentro de él pasando a través de la uretra prostática. Ese tipo de concepto.
Zúñiga. Daniela. Doctor, Mujer, me están escuchando mal. pues yo escucho un poquito como entrecortado, pero sí lo escucho. Bueno, mujer, este recorrido que acabo de comentar, que sucede desde el testículo, eh, de que en el testículo existen unos tubos, llaman los tubos seminíferos, que en ese sitio producen los espermatozoides, que los salen por esos tubos en forma inmadura y llegan a un sitio donde ellos se vuelven rectos y se anastomosan entre ellos y se llaman como el mediastino, y a través de unos conductos entran a la cabeza del epididimo, allá terminan de madurarse, luego van al conducto deferente, hacen un recorrido ascendente, luego llegan a un sitio donde se dilata que la ampolla del conducto deferente y se forma el conducto eyaculador, eso llega a la uretra y por ahí sale. Pues la pregunta va enfocada al sentido de que ese concepto se tenía más o menos claro. Pues yo no No. lo tenía así claro, doctor. Sí, bueno. Con eso pues quería como, por ejemplo, a ver, resulta que hay un paciente en el cual se hace la vasectomía. ¿Sí? ¿Sabemos qué es eso? Sí, doctor. Bueno, esa vasectomía, entonces la pregunta concreta es, en una eyaculación, esta persona a la cual se le hizo la vasectomía, el semen cambia en volumen, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Ah? Doctor, pues no es igual. Ay, mujer, qué pena, no lo escuché. Porque lo que pasaría pues con la vasectomía es que los espermatozoides pues no pueden salir de los testículos. Entonces, pues ese sería Sí, lo que se vería pues afectado. sí. O sea, ¿le parece que el semen en un momento dado, en un paciente que ha sido vasectomizado, cambia? Pues que no tendría los espermatozoides. Bueno, listo, perfecto el concepto que dice. Pero el aspecto, no en el contenido celular, sino el aspecto. El No sé, aspecto, el volumen, por ejemplo. pues ¿Cambiaría o no cambiaría el volumen? no cambia. Ajá. ¿Cambia o no cambia? Le pregunto. Pues yo creería que no cambia, pero no sé, Exacto, tiene doctor. toda la razón y no, está muy bien. Sí, exactamente. Eso, pues, digamos, puede ser una pregunta, una inquietud de un paciente en que no va a tener secreción de semen, por decir algo, por ser vasectomizado, y eso no cambia porque resulta que el volumen se está produciendo en una posición más distal, lo que está produciendo las vesículas seminales y la próstata, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, listo. Esa era la pregunta con respecto a eso. Bueno. Bueno, entonces resulta que los órganos, así como mencionamos en el sistema reproductor femenino, en el hombre hacemos mención de cuáles son los órganos externos y cuáles son los órganos internos. ¿Sí? Yo creo que nos acordamos bien de cuáles eran los internos, que eran los que forman lo que se llama usualmente lo que es la vulva, ¿cierto? Los órganos vulvales. Bueno, en ese entonces son el pene, indudablemente con una de las porciones del que es el glande, el escroto y el epididimo. Bueno, entonces el pene
Su función es el órgano de la copulación en forma determinante, y pues la idea de él es en el momento del, de- del momento que se considere como un órgano de tipo reproductivo, pues es el que va a depositar el semen en el interior de la vagina. Bueno, entonces el pene tiene una serie de características. Se habla que es una piel fina, y al hablar de fina es que es una piel que es delgada y que es una piel que es deslizable, indudablemente por el hecho de existe esa potencialidad de fricción, hace que sería una piel que factiblemente se va a erosionar o a esfacelar. Ejemplo de ese tipo de movimiento que se va a realizar con el pene, en el pene, si fuera una piel fija a los tejidos profundos, pues haría que esto se fuera a generar escoriación sobre ese sitio. Por eso es una piel que es deslizable. Hay un hecho también determinante, que en el tejido dérmico no se continúa con nada de tejido adiposo, que en ese sitio, así como mencionamos previamente, en el clítoris tiene muchas estructuras sensoriales y que tiene músculo liso. Hay algo, es que en él se encuentran abundantes glándulas sebáceas y algo que se llama esmegma. Sara Betancourt. Doctor. Hola, mujer. ¿Usted sabe qué es esmegma? No, señor. Bueno. Juliana. Andrea. Doctor. Lo mismo. Es como Sabemos una que es esmegma. secreción, es una secreción del ¿Es qué? pene que tiene como una secreción Sí. que tiene como mal aspecto y huele también mal. Bueno. Valentina Castro. Gracias. Valentina. Hola, doctor. ¿Tenemos algún concepto de lo que es el esmegma? No, doctor. No. No, señor. Bueno. Viviana. Doctor. Alejandra. Doctor, buenos días. Igual preguntamos eso. Doctor, tenía entendido que es una secreción que se acumula, que puede ser por razones de higiene en el pene, o ¿En qué inclusive parte? en el glande, si no estoy mal. Bueno. Listo, mujer. Gracias por la... Santiago Chamorro. Doctor. ¿Sabemos qué es eso? No, pues doctor, lo que dijo mi compañera Alejandra, más o menos. Lo que dijo Alejandra. Bueno. Bueno, listo. Bueno, que resulta que el esmegma, perdón, es un aspecto como de una secreción, así como bien lo dijeron, y es una secreción que regularmente es blanquecina, pero es, digamos, una secreción espesa, y por eso forma como algo que se determina como una masa blanco-sebácea que se localiza regularmente o se acumula en el surco balano prepucial. Hay algo también que sucede en el pene, es que en el tejido subepitelial tiene numerosas células de Langerhans. Langerhans. Uy, ¿qué será eso? Sebastián García. Doctor. Si se acuerda o alguna vez hemos hablado o han escuchado con otro docente eso de células de Langerhans. No. Sí la hemos escuchado, doctor, pero pues así como presente no lo tengo. Bueno. Pero busquémoslo, pues, ¿qué nos quita? Ok. Sí, claro, doctor. Colaboré con la patria. Sí. Usted me hace una seña cuando ya la haya encontrado. Listo, doctor. Sí, bueno. Bueno, el pene en su interior está formado por dos cuerpos, que llaman los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Esos cuerpos cavernosos
son los que en última instancia van a generar este acto de producir la erección, y eso están localizados en la parte superior. Y el cuerpo esponjoso, lo que él se encuentra rodeando la uretra, y lo que hace es generar pues, un fenómeno de tipo protección. Bueno, entonces volvemos otra vez, el pene tiene en su interior una vaina de tejido conectivo laxo, esa vaina de tejido conectivo laxo rodea los tres cuerpos, o sea, los esponjosos y cavernosos y esponjoso, y exteriormente pues se va a recubrir por esa piel delgada que es lisa y que tiene esa capacidad de deslizarse. Bueno, en la parte proximal pues tiene estas estructuras, que tiene lo que son los pelos púbicos, que son pues, gruesos y que generan un fenómeno de protección de tipo barrera, y que en esa zona se encuentran glándulas sudoríparas y sebáceas. Y indudablemente pues en la porción distal pues carece de vello y tiene algunas glándulas de tipo sudoríparas. Bueno, la piel distal del pene se continúa con esto que se llama el prepucio, que va a generar un fenómeno de recubrimiento a esta estructura que se llama el glande, que es la porción terminal o distal del pene, que tiene unas características pues, que veremos más adelante. Bueno, entonces, el prepucio es ese tipo de piel que recubre pues, el glande, el cual pues, el epitelio que le corresponde en ese sitio que le está recubriendo, o la parte interna de él, y tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, pero por fuera como es piel, si es epitelio plano estratificado queratinizado. Resulta que en el interior y ahí en el surco alano prepucial encontramos unas glándulas que llaman las glándulas de Tyson. Y esas glándulas de Tyson son las células, son esas glándulas que van a producir esa secreción que se llama el esmegma. Y en ese esmegma está incluido lo que producen estas glándulas y las células escamadas que se encuentran ahí en ese sitio, células de la piel, restos inclusive de restos de orina o de otro tipo de secreciones que se puedan dar ahí. Y por eso le da ese aspecto, le da el color, inclusive lo que comentaba una compañera ahora, de cierto olor característico a él. Bueno, hay un hecho de tenerlo presente, que en el glande no posee, y la túnica albuginia verdadera, de pronto ahorita les muestro unas imágenes, lo que hace es que él solamente se recubre de tejido del muco. Sebastián, ya me averiguó. Sí, doctor. Dice que son ¿Qué unas es células, son unas células que intervienen en la respuesta inmune, ya que estas son presentadoras de antígenos y están en la epidermis. Estas se encargan de presentar el antígeno a los linfocitos de los ganglios locales, doctor. Pues eso es principalmente lo que encontré. Perfecto. Entonces son unas células que tienen una actividad de tipo inmunológico. Y lo que vos dijiste se encuentran en la epidermis. ¿Cierto? Alexander, Walteros. Walteros Alexander. Alexander. Walteros. Bueno, no asiste. Sí, doctor. El día 10. ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿Quién habló? No, nadie. Ricardo. Ricardo Guevara. Ricardo Guevara. No, sí. David Felipe Jurado. Doctor, yo creo que la lista desactualizada porque él se retiró hace 2 semestres. ¿Quién mujer? David Jurado se retiró hace Ay, 2 con razón, semestres. con razón tengo. ¿Y porque me envían en la lista me envían? Bueno, por eso es que yo tenía más número de estudiantes. Alexander Muñoz. A ver, es que se me sube.
Me estoy quedando como solo en clase. Alexander. Alexander Muñoz. No. Doctor, no sé si Dani tiene dañado el micrófono, pero él ahí lo prende y como que no suena. Pero pues, ahí no puede ser suposiciones, nada. Juan Camilo Reyes. Venga, muchachos, yo estoy calificando eso, pues no participación en clase. Juan Camilo Reyes. Doctor. Juan Camilo. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Juan Camilo. Señor. ¿Sí sabe de qué estamos hablando ahorita? No, señor, me perdí, pues que Sebastián iba a investigar. ¿Y qué pasó después? Él ya investigó. No, ¿Y doctor, dónde la se verdad perdió? no escuché, la conexión está como, pues, como que se escucha entrecortada. Ah, y a mí se me está escuchando bien. En este momento sí. Bueno. Bueno, Camilo, resulta que su compañero habló que las células de Langerhans, que se las buscó porque son las células que se encuentran en el pene y que son unas células que tienen una actividad de tipo inmunológico, de respuesta inmunológica, y que él nos menciona que se encuentran a nivel de la epidermis también, ¿cierto? Entonces mi pregunta va dirigida a la epidermis, que eso pues si eso ya lo vieron, está conformada por qué tipo de células. O sea, doctor, ¿pero las células de la epidermis o cuáles son las células de Langerhans que están en la epidermis? No, las células del ángel que están en la epidermis, no, es que no, sino una, no. ¿Cuáles son las células de la epidermis? Está el epitelio plano estratificado, no, creatinizado, perdón. Y pues por la membrana basal. De las células escamosas, sí, listo, bueno, ¿qué más? Pues la Sí. membrana basal. Pues No, la verdad, membrana no, células. La verdad no sé qué más tipo de células haya, pues sé que la piel está, la epidermis, la dermis. No, quedémonos en la epidermis, dejémosla quieta. A ver qué usted sí sabe. Resulta que las células escamosas, o esas que forman ese epitelio plano estratificado, las produce un tipo de células. ¿Se acuerda cuáles son? No, doctor, Sí, la verdad no. sí se acuerda. A ver, sabemos que las células, cuando son generadas, perdón, ellas comienzan a dar un proceso de maduración. Entonces nace una nueva y entonces esa célula la empuja hacia arriba. Nace otra y empuja más hacia arriba hasta que llegan a la superficie y ellas pierden su núcleo y se descaman y se mueren. Ellas tienen un promedio, digamos, de vida y se establece que en la piel más o menos es de 4 a 5 meses. Cuando una célula desde que nace llega a la superficie y se muere. Y la producen unas células que son oscuras, que son grandecitas, moraditas. No. Uy, doctor, la verdad en Bueno, ese momento punto no uno. recuerdo. Punto dos. Resulta que hay unas células que son las que nos dan el color a la piel. ¿Se llaman? Los melanocitos, Oye. doctor. ¿Cómo? Melanocitos. Exactamente. Entonces ya van 3 tipos de células. Langerhans, melanocitos y las células escamosas. Vea que sí. Las que yo le estoy preguntando que generan, o sea, unas células que todo el tiempo se están dividiendo son las células basales, que se encuentran en casi todas en la zona inferior de casi todas las superficies donde hay epitelio, ¿sí? En las mucosas, en sistema digestivo, en todas partes, las células basales. Y existen otras que se llaman las células de Merkel, que la he escuchado, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, ¿y qué hacen? Búsquenlo. Pues la verdad sí las he Búsquelo, escuchado, porfa. pero no recuerdo, voy a buscar. Sí, pues Juan Camilo, búsquela y me hace una seña cuando la encuentre, ¿sí? ¿Listo? Listo, Bueno, doctor. entonces tenemos presentes, son las células camosas, basales, las células de Langerhans, los melanocitos y las células de Merkel, que la función no las va a buscar Camilo. Listo, gracias.
Bueno, entonces aquí estamos con un corte transversal Doctor, de pene. Dígame. pues ya encontré más o menos que son como las células que son como sensitivas, son células que reciben la sensación de tacto, o sea, por ejemplo, pueden sentir la presión que uno ejerce en la piel, o por ejemplo, pues si hay algún tipo de punción o cosas así, y también dan la sensación de, pues como por decirlo así, del tacto, o sea, no solo el ¿Cómo tacto de de las qué? manos, sino el tacto, Bueno, pues por decirlo así, en la piel. exactamente. Doctor, qué pena. Entonces, de acuerdo a lo que todo está abierto, ¿sí? Bueno, entonces son unas células que son de tipo sensitivo. Entonces son Merkel, Langerhans, melanocitos, basales y escamosas. Listo, listo, Camilo, gracias. ¿De acuerdo? Doctor. Doctor, sino que hace rato Bueno, me había entonces llamado, pero yo estaba hablando y no se me escuchaba. estamos mostrando, ¿cómo, Camilo? Usted está hablando, no Habla lo con Dani, escuchaba. doctor. ¿Y con quién está hablando? Con Dani Muñoz. Ajá. Creo que usted me A estaba ver, llamando, pero yo Dani le Alexander hablaba. Muñoz. No, aquí Sí, tengo, no señor. asistió el día tan de abril, Isaac Acero. No, doctor, es que yo le estaba hablando, pero no me escuchaba. Ani. ¿Y por qué no lo escucho? No sé, de hecho, Ani, dígame la verdad. le escribí por el Dígame la chat. verdad, le pongo 5. ¿Cómo, doctor? En serio, bello mío. Sí, doctor, de hecho ya le estaba intentando hablar hace rato y yo le estaba diciendo que escribiera para que se pudiera dejar la evidencia ahí. Ahí está en el chat. Las 10 y 17, hace 5 minutos, sí le creo. Sí, es que Por yo estaba supuesto que hablando, sí. pero no sé por qué no se escuchaba. Y ahorita pues me tocó reiniciar el computador. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Listo, ahí verídico, sí. Y perfecto, está muy bien. Gracias, doctor. Listo, listo, Ani. Lo borro aquí de esta reseña que tenía. Bueno, Ani, gracias. A usted, doctor, gracias. De decir, me pasó esto y esto, y a todos nos puede pasar. Pero el tema es que sea verdad, pues cierto, y lo demuestra. Y no es que sea desconfianza. No es eso. Bueno, entonces en este corte transversal vemos en este sitio la uretra y está rodeada por una serie de estructuras que este rojito que es, eso conforma lo que es el cuerpo esponjoso. Y tenemos 2 cuerpos cavernosos que se encuentran en la parte dorsal del pene y todo eso está separado por esto blanco. Esto blanco es lo que llama la túnica albuginea, que es lo que mencionaba hace un rato, que en el glande no se encuentra la túnica albuginea, solamente lo que es en el cuerpo del pene, generando con una serie de tabiques o septos de protección, de fijeza y de definición de las estructuras. Bueno, entonces, sabemos que el pene se compone de esas 3 columnas de tejido que se llaman tejido de tipo eréctil, que son los 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los 2 cuerpos cavernosos se encuentran en el dorso del pene y se conectan en algunos sitios donde la túnica albuginea se interrumpe, por ejemplo aquí en esta zona. Entre ellos se comunican, porque la túnica albuginea pues no está presente en esa zona. El cuerpo esponjoso es de localización ventral, contiene la porción esponjosa de la uretra, o sea, lo tiene y lo que hace es que da ese fenómeno como de permeación o de protección a la uretra. Y deja de ser cuerpo esponjoso cuando ya comienza a ser glandes. Ese es otro corte transversal. Ese es el pene, está la región dorsal, está la piel, y donde regularmente se alcanzan a notar los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos venosos, que son de un diámetro mayor, y se llama la arteria dorsal la vena dorsal del pene. Eso pues que esto es más verán bien en anatomía. Tiene una fascia debajo de la piel que llama la fascia del dartos, y eso es lo que corresponde al cuerpo del pene, donde están los cuerpos cavernosos, está la uretra masculina y a su alrededor se encuentra el cuerpo esponjoso. Y todo esto blanco es la túnica albuginea, lo que estábamos mencionando pues hace un momento.
imagen, pues en una imagen ya de diferente a lo que corresponde a lo que es la estructura del pene, los cuerpos cavernosos, donde estos que vemos blanquitos son espacios de tipo vascular, dado que estos cuerpos cavernosos están formados por estructuras vasculares en toda su extensión, como veremos más adelante. Entonces, los cuerpos cavernosos es realmente el tejido eréctil y está conformado por unos espacios de tipo vascular que están revestidos, o revestidos es internamente, están recubiertos por epitelio plano simple, o sea, por endotelio, y que entre ellos están separados por tejido conectivo fibroso. Entonces hay un hecho de que las arterias que van a suplir esos espacios cavernosos son las arterias helicinas. Ellas son las arterias que están siempre, o siempre no, en un estado frecuente en disposición como en forma en espiral, con una capa media muy gruesa y que va a tener unos engrosamientos en la capa íntima que se llaman cojinetes. Bueno, entonces esas arterias helicinas, bueno, esta es otra imagen que nos está mostrando, la piel, ese es el tejido conectivo que se encuentra pues es subdérmico, luego está que la capa albugínea, eso que es un tabique que se encuentra entre los cuerpos cavernosos, lo que son los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra. Bueno. Entonces, ya habíamos mencionado que el cuerpo cavernoso está formado por estos espacios vasculares que regularmente se encuentran colapsados, que tiene tejido muscular liso, que tiene unos septos o trabéculas, que tiene externamente eso que es la capa albugínea, y que estos espacios vasculares, pues en un momento dado se dilatan y se llenan de sangre y va a formar estructuras como el aspecto cavernoso. Y el hecho que esto se dilate y se llene de sangre es lo que le va a cambiar la consistencia al pene y se va a poner erecto. Habíamos hecho mención en otros sitios anatómicos donde esto sucedía. Valentina Castro. Valentina. Dígame, doctor. Castro. Doctor, una pregunta. Es que no sé si solo fue a mí, que se me estaba cortando esto al último, no me entendí. Y por eso no lo escuché. No, mujer, está bien. Es que es una pregunta. Estoy hablando de lo que sucede en los cuerpos cavernosos, que son estas estructuras vasculares que hay un momento en que ellos se dilatan y se llenan de sangre y por eso le cambian la consistencia al pene, se vuelven un tejido eréctil, cambia en tamaño y en consistencia. Entonces estaban preguntando o comentando que hay otro sitio del cuerpo donde también existe esto, fuera del clítoris. ¿Se acuerda? La verdad no, doctor. ¿A quién le pregunto, Valentina? Preguntémosle a Miguel. A Miguel, porque a Miguel se la tiene montada, pues. Todo el mundo lo refiere a Miguel, al gerente, pues. Uy, sí, Miguel. Doctor, le he hablado mucho. Entonces, usted es el fan de todas las mujeres, todos lo remiten a Miguel. Dígame. Pues, ¿Sí se acuerda? O sea, cuerpos esponjosos además del sistema genital. Sí, sí, más o menos. O sea, que sí está a otros sitios del cuerpo y también se le llama tejido eréctil. Doctor, me suena, pero ya le busco. No, acuérdese, venga, Miguel, que se acuerda, no se vaya. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Donde la función es calentar el aire. En los cornetes, doctor. Los cornetes, exacto. Resulta que los cornetes están formados por estructuras vasculares. Y ahí hay, digamos, una anastomosis arteriovenosa. Cuando el aire está muy frío, entonces hay digamos, como una forma de siempre estar contraído en el sitio donde está digamos, como esa comunicación entre arteria y vena. Eso está contraído, entonces en el momento se dilata. Y como la sangre arterial tiene mayor presión de flujo, empieza a entrar sangre
a esos espacios vasculares venosos y los llenan de sangre y ellos se dilatan. Entonces eso aumenta un poquito de tamaño y el hecho de dilatarlos se pone caliente. Y por eso que cuando el aire del medio externo está mucho en una temperatura muy inferior al que se requiere dentro del sistema respiratorio, esos cornetes aumentan de tamaño por el hecho de que se llenan y lo que hace es calentar el aire porque esa zona se pone de una temperatura mayor. ¿Sí? Esa es la función de los cornetes. Y son los que, con esos procesos de tipo alérgico, por decir algo, donde siempre requiere una mayor circulación, es por eso que ellos van aumentando y aumentando y aumentando de tamaño con el tiempo y lo que llama la hipertrofia de cornetes. Igualmente sucede aquí en este tipo de sitios, o sea, existe una comunicación de una arteria con una vena o con estos cuerpos cavernosos. Esa comunicación regularmente está colapsada, pero cuando hay un estímulo, eso sería de tipo simpático, parasimpático. Andrea García. Andrea. Sí, García. doctor. ¿Qué opes? Venga, mujer, ese hecho de hacer estimulación, un estímulo en el pene, ¿eso es de tipo simpático o parasimpático? Si no lo sabe, averígüemelo. Parasimpático. Sí, es parasimpático, perfecto. Gracias. Entonces se hace estímulo parasimpático, entonces lo que hace es que este flujo sanguíneo pase a esas estructuras, estas estructuras aumentan de tamaño, se llenan de sangre y por eso cambia la consistencia del pene y por eso es lo que hace que se ponga erecto. Ya en el momento que termina, hace que entonces ese flujo sanguíneo salga otra vez y se vacíe a los vasos sanguíneos y se drene y vuelva otra vez a como la posición de tipo usual. Esto es tejido muscular liso en este sitio y albuginia, como le mencionaba hace un momento. Bueno. Este es un corte transversal, estos son el cuerpo cavernoso, son las estructuras vasculares, las que se van a llenar pues, de sangre pues, en su momento, la túnica albuginia. Bueno. A ver si esto tiene alguna importancia. Bueno, lo que me preguntaba a Andrea hace un momentico, lo del estímulo parasimpático. Y que ante eso va a tener, para que se produzca una erección, hay un componente de tipo psicológico, de tipo auditivo, de tipo visual, de tipo olfatorio, de tipo táctil y de tipo, en último momento, de tipo sexual. Y aquí la imagen nos está mostrando vaso sanguíneo arterial, vaso sanguíneo arterial, vaso sanguíneo venoso, la comunicación entre los dos vasos sanguíneos y el hecho de que de acá pase la sangre, llene estas estructuras y mire que se aumentan de tamaño, estructuras vasculares y va a generar que se llene de sangre de esos cuerpos cavernosos y va a formar pues ese cambio estructural en ese sitio. Hay algo también, que esa capa albuginia que existe en este sitio, ella tiene la capacidad de estirarse en el momento que se genere el fenómeno de la erección y ella puede, en ella, incluirse por el estiramiento, que su pared se adelgace o por el fenómeno que se está dando de estiramiento. Bueno, el glande está recubierto por una piel que se llama prepucio, como ya lo mencionamos. En su parte media y distal tiene un orificio que llama, en esa zona llama la fosa navicular, que es el sitio por donde va a salir la orina y va a salir el semen. Bueno, hay algo que más o menos el volumen cercano en una eyaculación es de más o menos unos 3 centímetros, donde salen más o menos de 200 a 300 millones de espermatozoides, y donde hay una actividad pues, de las glándulas vulvoletrales, que son las que van a generar ese líquido que es de aspecto viscoso, que su razón de ser es de generar un fenómeno de protección en la uretra, de que no hayan, por ejemplo, restos de orina en ese sitio y el momento que pase el semen, pues no vaya a generar, por ejemplo, cambios en el pH, etcétera, etcétera. Ese es uno. Y el otro es generar un fenómeno de tipo de lubricación. Está la próstata, pues que son ese par de estructuras de lóbulos derechos y izquierdos que se van a liberar pues, en los conductos eyaculadores su secreción y que van a liberar un líquido que es rico en fructosa. Y
Bueno, este efecto de tipo simpático en última instancia lo que hace es generar la contracción de los conductos genitales y glándulas accesorias para lo que se genere una fuerza de paso de líquido, y es lo que hace que el semen salga en esta forma, en la forma de chorros a través de este estímulo de tipo simpático. En eso también colabora el músculo esfínter de la vejiga, que él se va a contraer y va a impedir en ese momento que haya paso de orina o entrada, o el paso de semen a la vejiga, hecho que en estados patológicos eso puede suceder, y eso tiene un nombre sobre Luisa Quiseno. Sí, doctor. Luisa Fernanda, usted me lo averigua, por favor. En los casos, esos a nivel de patología, que pase semen a la vejiga urinaria. Sí, por favor. Bueno. Está ese músculo bulbo esponjoso que va a rodear el bulbo del pene, y él experimenta eso, que son esas contracciones rítmicas que lo que hacen es pulsar en esa forma rítmica el semen hacia la uretra, afuera de la uretra. Sí me lo va a averiguar, Luisa, ¿cierto? Me dijo que sí. Sí, sí, señor. Bueno, gracias. Listo. Bueno, aquí menciona algo, es que al momento que se hable de ese flujo de tipo arteriovenoso por la estimulación de tipo parasimpático para generar el paso a las estructuras de tipo venoso. Bueno, seguimos con el escroto. Es un saco fibromuscular cutáneo que está ubicado en el inferior de la cerviz púbica y inferior o por debajo del pene. En él alberga o contiene el testículo, el epidimo, el cordón, la parte inicial del cordón espermático y todas las envolturas pues, que a él le va a pertenecer. Es una serie de hojas que lo que hace es proteger y alojar estas vías excretoras por fuera del abdomen, y él está cubierto pues, por vello de tipo genital. Esta es una imagen pues, que no está muy bonita y que va de acá hasta allá. Es toda la serie de capas que tiene el escroto. Luisa, ya me encontró aquello. Sí, doctora, parece que como tal la eyaculación, que es la eyaculación retrógrada, que esta ocurre cuando el semen ingresa a la vejiga en lugar de salir al exterior a través del pene durante el orgasmo. Sí. Tenemos que alguna de las causas, pues que es poco común, tenemos que con mayor frecuencia sucede cuando la abertura de la vejiga no se cierra y provoca pues que el semen regrese hacia la vejiga en lugar de salir por el pene, y que también puede ser causada por medicamentos, por pacientes diabéticos o por cirugías de la próstata o de la uretra. Perfecto, por actividades quirúrgicas es usual que pase eso por la utilización de algunos medicamentos. Listo, Luisa, muchísimas gracias. Solamente tener presente que es una situación que puede pasar, ¿cierto? Bueno, el escroto entonces continúo. Está conformada por estos elementos: una túnica vaginal, una fascia espermática interna, músculo liso, la fascia del cremaster. Estefanía Ruiz. Sí, doctor. ¿Había una vez escuchado eso, el músculo cremaster? No, doctor. No. No. A ver, ese músculo lo que tiene una acción es que se contrae y se relaja por ser músculo. Y lo que hace es elevar o descender el testículo o el escroto. De pronto me averigua eso, porfa. Sí, doctor, ¿Y para yo qué? ya lo ¿Para averiguo. qué hace que, o sea, cuál es la finalidad de que a veces el testículo y indudablemente el escroto se eleven o desciendan? ¿Eso tiene alguna razón de ser? Me la averigua porque me cuenta, ¿sí? Bueno, ¿Sí? doctor, yo ya lo averiguo. Gracias. Estamos en la fascia del cremaster, el músculo liso, la fascia espermática externa, el músculo liso o la túnica del dartos. Y luego se continúa pues con la piel. Bueno, entonces el escroto está conformado por una piel que es epitelio plano estratificado con queratina, tiene debajo el tejido dérmico, donde existen glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, muy semejante a la piel externa. Bueno, resulta que entonces, esa epidermis tiene algo que llama un estrato papilar. Ese estrato papilar es que está muy adherido a lo que son las papilas que están formando esos descensos de la epidermis, que se llama estrato papilar. Y eso está conformado por un tejido conectivo laxo con fibritas delgadas de colágeno.
Tiene un estrato reticular, el cual es mucho más denso, que tiene fibras colágeno, tiene abundantes fibras elásticas y tiene musculatura lisa en la parte más profunda. Entonces estoy hablando que de la epidermis hacia la dermis está la epidermis y en el tejido dérmico se encuentra este estrato papilar que está pegado ahí a la epidermis y el estrato reticular más abajo, el cual tiene fibras elásticas abundantes y múscula lisa en la parte profunda. Y en otras zonas se encuentra eso que llama la fascia del Artus, que tiene fibras musculares lisas muy representativas y fibras elásticas, y eso se encuentra pues, en la zona más profunda del tejido dérmico, y que tiene pues como digamos una capa de conexión con la pared lateral pues, del abdomen. Este es un corte sagital. Me dice Estefanía cuando averigüe lo que estamos pendientes, ¿sí? Sí, doctor, ya. Cuéntenos. Este es un músculo que se deriva del oblicuo interno del abdomen y la función es retraer el testículo hasta una posición superior dentro del escroto y ayuda a mantener la temperatura. Exactamente, o sea, el término, la idea, la razón de ser que el testículo descienda o ascienda en diferentes momentos es por la temperatura en donde están alojados, o sea, la temperatura corporal, que hace que desciendan o asciendan. Si descienden es porque hay una temperatura más que suficiente, y si ascienden es porque necesita tener más calor, porque eso va a influir en una forma determinante en la producción de los espermatozoides. Es por eso que se realiza este tipo de ascenso y descenso de los testículos, ¿sí? Con eso les quiero mostrar. Esto es un corte de un testículo. Sabemos que él tiene una forma ovoide. Y Mercedes, Claudia. Sí, doctor. A ver, el testículo tiene una forma ovoide, más o menos sabemos por ahí cuánto mide, ¿no? ¿Y cómo es la consistencia? Si no busqué. Pues creo que es de 4 a 8 centímetros de largo y 2 a 4 de ancho. Ay, eso es tan chiquito. ¿Será? ¿Y el peso? Abrígame a ver, por favor. El peso, la medida y la consistencia. Sí, por favor. Bueno, ¿Sí? doctor. Bueno, Claudia, me hace una señita. Entonces es el testículo de la forma que es la forma como un huevito. Y él tiene una capa que lo recubre. ¿Sí? Que en él se llama igualmente una capa de tipo albuginio. Y de él se desprende esto, que son tabiques o septos, que lo que hacen es separar el testículo en compartimientos. Y dentro del testículo se encuentra esta cantidad de túbulos que van como enrolladitos. Y en estos tubos por dentro se están produciendo los espermatozoides. Y por fuera, esto es lo que es el estroma, que es donde se encuentran unas células que yo mencioné hace un rato, que yo estoy totalmente seguro que, ¿quién? Por aquí. Que Juan Esteban Velázquez se acuerda. ¿Cuáles son las células que se encuentran por aquí por fuera, en este estroma? Las células de Sertoli. Las células de Sertoli. Las células de Sertoli, perfecto. Bueno. Entonces los espermatozoides siguen a través de esta serie de conductos y terminan en esta zona aquí, que se llama como el mediastino. Perdón, me salí, aquí en este sitio, que el mediastino, que es una zona enrollada y es una red de tesis, y que entonces por ahí transcurren los espermatozoides en forma de madura. Entonces resulta que ellos se dirigen a la cabeza de esta estructura que es el epidimo, que es una serie de tubos también enrollados y por eso le da ese aspecto, y entran por la cabeza y van transcurriendo a lo largo de él, por el cuerpo y por la cola, que es el sitio donde ellos van a terminar su proceso de maduración. Y salen por acá por la cola a través de este conducto que se llama el conducto deferente.
y terminan en un sitio después de hacer puesto este recorrido en esta zona que se dilata, que es la ampolla del conducto deferente, y que en última se juntan con la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador, que sale aquí a la uretra prostática, y que la uretra prostática, lo que son las secreciones de la glándula prostática, terminan en este sitio que es levantadito, que se llama lutículo prostático, de la uretra prostática, y ahí salen todas las secreciones de la glándula prostática. Bueno, entonces la idea en este caso es hablar de esto que es el escroto. Esto que está de color negro es la cavidad escrotal, ¿cierto? Entonces el escroto está conformado por las siguientes capas. Esta de afuera es la piel, ¿cierto? Es la piel la que lo está recubriendo, ¿sí? Tiene una segunda capa que se llama la capa dartos. Luego sigue una capita que se llama la fascia espermática externa. Luego sigue otra capa que se llama la fascia cremastérica, o sea, donde está el músculo cremaster. Luego sigue otra capa que se llama la fascia espermática interna y luego sigue otra que se llama la capa vaginal. ¿Sí? De la serie de capas que están formando la pared del escroto es la piel, ¿cierto? Debajo de la piel sigue el tejido dérmico, sigue la capa, la fascia de dartos, la fascia espermática externa, está la fascia cremastérica, la fascia espermática interna y la túnica vaginal. Y luego sigue entonces la cavidad escrotal y aquí sigue lo que es la túnica albuginia, que es albuginia siempre, son una serie de tejido cognitivo denso, que lo que le da es firmeza, consistencia a una estructura y que regularmente se abre en eso, en tabiques o septos para generar esta serie de compartimientos. Bueno. Juan Esteban iba a averiguar algo, ¿cierto? No, doctor. Yo, doctor. Ay, yo porque tenía lista todavía. Esteban, a ver qué me iba a averiguar. Doctor. Sí, dígame. Era mí, es que me pidió fue primero la consistencia de... Consistencia, peso y medida, sí, del testículo. Sí, señor. En la consistencia decía que era dura y largo, elástico debido a la capa fibrosa que lo rodea. En el peso... Perdón que le interrumpa, una consistencia medio cauchosa, pero es firme. Bueno, listo. ¿Qué más sigue, mujer? No le interrumpo. Sí, decía que son de color blanco azulado o a veces rojo cuando están muy vascularizados. Y pesa de... Es una... Sí, sigue. pesa... ¿Ven? Sí, pesa aproximadamente 25 gramos. Ajá. Perfecto. Y lo de la longitud, pues aproximadamente decía que de 6 centímetros y de ancho, pues de longitud 6 centímetros y ancho de 3 centímetros en los hombres adultos. Sí. Perfecto, claro. Ese color que decía en el momento uno del testículo externamente es que es un color blanquecino, ligeramente azulado, pues es la capa albuginia la que da ese color, todo lo que si hay mucha vascularización, pues puede tener un poquito de color rojizo. Es fundamental el hecho de, digamos, no de saber el término preciso de la consistencia, pero que pues en primer plano, pues el hombre, responsabilidad sobre él mismo, de saber realmente cómo es esa consistencia. Hay algo, creo que no lo había mencionado con respecto al autoexamen, que es decir, fundamentalmente en forma periódica en la mujer y en el hombre, y tanto el hombre saber de la mujer como la mujer saber del hombre, porque eso es una responsabilidad de ambos, digamos, llamémoslo como pareja, y que el hombre debe hacerse periódicamente el autoexamen, porque hay un hecho que los procesos neoplásicos que suceden a nivel del testículo pueden no tener manifestaciones clínicas, y hay un componente agravante muy significativo, es que es dado que cuando las neoplasias en el testículo son malignas, son supremamente agresivas, y que regularmente las masas no son tan grandes, tan significativas, como para generar algún tipo de signo o sintomatología.
y por eso debe existir siempre, y hay algo como también se le dice a la mujer en la glándula, en las glándulas mamarias, que al principio puede que no le ve importancia, no entiende nada, le parece que eso es como igual, pero llega un momento en que se conoce tanto, de una forma tan sutil, esa estructura, que cuando hay un cambio mínimo, ella lo va a detectar en forma inmediata. Y casi que es decirle al médico, pues que doctor, toque aquí, en este punto, que aquí es donde hay algo, ¿sí? Igualmente en el hombre, saber la posición, la consistencia, y que en el momento de tocarlo es una superficie que es totalmente lisa, que es casi que deslizable, y que en el momento que suceda alguna situación anormal, lo vaya a detectar, tanto por lesiones a nivel del epidimo como a nivel del testículo. A veces son lesiones muy sutiles, pero que si se tiene un conocimiento auto de ese sitio, es posible que podamos hacer una detección temprana, y además pues que en cierta forma no, es parte de nuestra responsabilidad en el momento que estemos enfrente de los pacientes. Primero que todo, educación a los padres, y luego pues educación a la persona, y más si en la consulta, por ejemplo, pertenece a estos grupos de parte de estos programas del adulto joven, donde siempre hay que ser insistentes con ese fenómeno de autocuidado. Bueno, muchachos, ustedes me dirán cuándo hacemos entonces la presentación de glándula mamaria y de placenta. Ustedes me dirán, o sea, para el jueves, ¿cierto? Sí, para el miércoles, perdón. ¿De acuerdo? Todos dijeron que sí, bueno. ¿Sí o no? Y entonces los dos compañeros que van a tomar la responsabilidad, pues a la dirección de lo que vamos a hacer, y ahí les quedo. Bueno, dijeron que sí. Alguien que responda. Doctor, una pregunta. ¿Al fin es mesa redonda o son las exposiciones? No, vea, las presentaciones. Ustedes, o sea, cogen dos grupos que los que quieran, es espontáneo, que uno haga la presentación de histología de glándula mamaria y el otro histología de la placenta, ¿sí? Y esos dos grupos, y ya ellos ya quedan liberados. Y hacemos una actividad con respecto al resto del salón, a través de una mesa redonda, por ejemplo, ¿sí? Ellos de pronto se comunican conmigo de aquí a mañana y miramos entonces cómo quieren que la hagamos. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Listo, bueno, listo, muchachos. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Doctor, entonces, así quedamos. ¿Sí? Si hacemos un buen ejercicio, esos temas muy posiblemente se los retiro del parcial. Entonces, en el parcial va a aparecer la nota de histología de esos dos sitios, pero ya calificada y no tienen que estudiarlo. Por eso quisiera que se hiciera algo bueno. Los que van a hacer la exposición, una exposición buena, y que el resto del grupo se haya aprendido el tema. O sea, que lleguemos el miércoles como si fuéramos a presentar el examen de histología de glándula mamaria y de placenta. ¿Sí? Doctor, ¿y los grupos de las exposiciones de cuántos serían, más o menos? Como ustedes quieran. Pues tampoco 25 y 25, pues, no, o 10 o 10. No, por ahí entre 3 o 4. Por cada grupo, uno por placenta, pues hay unos 3, y glándula mamaria 4, por decir algo. No tengo que darles pues un número determinado, no, eso es a consideración de ustedes. ¿Listo? Se ponen de acuerdo. Bueno, Santiago, entonces así quedamos. Bueno, muchachos, que estén muy bien entonces. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, Marcela. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, Valentina, Felipe. Hasta luego. Hasta luego, Paula. Muchas gracias. Que estén bien. Doctor, ¿una pregunta? Sí, Melissa. Los dos temas entonces son glándula mamaria y placenta. ¿Cuál es el otro? Placenta. Y placenta. Sí, bueno, listo pues. Es que más había pensado de otro subtema que nos quedó pendiente de algo y lo podríamos hacer de pronto. ¿Sabe qué? Me parece que es mejor porque puede implicar que más estudiantes tengan algo que hacer como responsabilidad y ya tienen la nota. ¿Y qué sería hablar de la fisiología del ovario? O sea, los folículos primordiales, cómo pasan a folículos primarios, secundarios. Hagamos eso también. Y hacemos la clase del miércoles, es dedicada a esto. Si quiere, distribuyan el salón. Entonces, ¿quedarían 3 temas, doctor?
Sí, 3 temas, hagámoslo mejor en 3 temas, sí. Me hacen una presentación complementaria de lo que es la histología, histología y histofisiología del ovario. Y escojan los grupos que quieran, como ustedes quieran hacer. ¿Sí? Listo. Listo, doctora, hasta luego. Bueno, Feliz tarde. listo, muchachos. Bueno, pues hasta luego.